momento vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 63. Salmo 63. Dice Salmo 63, versículos 1 y 2, dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Solamente hasta allí. Este salmo es un salmo de David. Es un salmo que él escribe estando en el desierto. Los historiadores no se ponen de acuerdo en qué momento de desierto él estaba. Algunos dicen que él estaba en el desierto en el momento que Saúl lo estaba persiguiendo. David había sido llevado al palacio, le tocaba el arpa a Saúl, al rey, pero cuando Saúl se enteró que David había sido ungido por Dios para ser rey, lo comenzó a perseguir y David tiene que huir al desierto. Otros dicen que lo escribió cuando Absalón trató de arrebatarle el reino y le hizo lo que nosotros llamaríamos como un golpe de estado. Entonces David, para que no haya más muerte o no haya muerte, él huye al desierto. Entonces no saben en qué momento. Algunos dicen que fue cuando Saúl lo perseguía. Otros dicen que fue cuando Absalón se rebeló contra él. Lo cierto es que David escribe este salmo estando en el desierto. Ahora, el desierto es un lugar muy especial porque el desierto también simboliza cosas para nuestra vida. El desierto, primeramente, es un lugar de escasez. No hay agua, no hay vegetación, no hay alimento en el desierto. El desierto es un lugar donde no hay frutos. Nadie puede sembrar y cosechar en un desierto. Tampoco en un desierto hay cosas que pueden agradar o que pueden llamar la atención. Ahora, el desierto generalmente es un lugar de prueba. En los tiempos, en los momentos de desierto, somos probados. Israel fue probado en el desierto. Cuando Dios liberta a Israel de la esclavitud de Egipto, pasa por un desierto antes de ir a la tierra prometida. Y ahí es probado, y a través de la prueba, son momentos de prueba, porque faltan cosas. A Israel le faltaba agua, le faltaba comida en el desierto, y fue probado de esa manera. Pero también son lugares de tentación. Jesús, cuando empieza su ministerio, el primer lugar a donde es llevado por el Espíritu Santo es al desierto, pero el enemigo utiliza ese tiempo de desierto, ese tiempo de debilidad en él, para venir y tentarlo. El desierto también es el lugar donde mueren los sueños o las esperanzas. Una persona en el desierto no tiene muchas esperanzas de que las cosas cambien. No hay herramientas, no hay posibilidades para que las cosas cambien. O sea que es un lugar prácticamente donde mueren sueños o esperanzas. Ahora, el desierto también es un lugar donde Dios trata con nosotros y nos habla. En los desiertos de nuestra vida es cuando a veces recibimos palabras de Dios, promesas de Dios, estando en los desiertos. En el desierto es cuando somos instruidos, recibimos enseñanzas de Dios. ¿Y por qué lo digo así? Porque eso fue para David. Para David el desierto fue un lugar especial. Pero nosotros también pasamos por desiertos. Aunque no estemos en un desierto físico, pasamos por esos momentos de necesidad. Tal vez sea en lo espiritual, tal vez sea en lo material, tal vez sea en lo afectivo, tal vez sea, no sé, en lo familiar. Pero son momentos de necesidad, son momentos de prueba, donde pasamos por adversidades. Quizás son momentos donde no vemos salida, porque estamos en medio de un desierto y no tenemos esperanza que las cosas cambien. No estoy hablando simplemente de un lugar físico. Usted creo que ya me está entendiendo. Todos pasamos por momentos de tentación,
donde perdemos o parece que vamos a perder la fe, la esperanza, esos desiertos de la vida, esos momentos de prueba, esos momentos de debilidad que a veces pasamos también, debilidad espiritual, son esos desiertos. Ahora, en esos desiertos o en esos momentos, Dios también nos habla a nosotros. Y Dios tiene palabras. ¿Quién no ha sido ministrado en medio de un desierto? En nuestros tiempos de prueba, de aflicción, tal vez vino una palabra que Dios nos iba a librar, nos iba a salvar, pero estábamos en el desierto. Pero vino una palabra. Tal vez algunos aquí digan: pastor, yo estoy en un desierto porque estoy pasando un momento de prueba o de necesidad o de tentación, o estoy en un momento donde no veo fruto en mi vida o no veo la salida, no veo que las cosas puedan cambiar, y es mi desierto. Como lo vivió David, de alguna manera lo vivimos nosotros. Ahora, David sabía dos cosas acerca del desierto que nosotros también debemos saber. Lo primero que David sabía es que el desierto no era su destino. David había sido ungido rey de Israel. David tenía como destino el palacio, un lugar de bendición, pero en ese momento se encontraba en el desierto y huyendo, perseguido. Entonces David sabía que ese no era su lugar. Y yo vine a decirte, iglesia, el desierto no es el lugar que Dios preparó para tu vida. Los desiertos son pasajeros. Dios no quiere que vivamos en desiertos. A veces nuestra vida se hace una vida de lucha, de prueba, de necesidad, una vida de continua tentación, una vida donde nunca... No es así. Dios no preparó el desierto. Los desiertos son lugares de transición donde a veces nos toca pasar. A lo largo de nuestra vida vamos a pasar. Pero David tenía esta certeza que nosotros también tenemos que tener. El desierto no es tu destino. Decir al que está a tu lado: el desierto no es tu destino. Si estás viviendo en un desierto, quiero que lo sepas, no es tu destino. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo que David sabía es que los desiertos son lugares peligrosos. Diga conmigo: peligrosos. El desierto es un lugar peligroso, porque en los tiempos de desierto de nuestra vida, en los tiempos de lucha, de prueba, de necesidad, es donde muchas veces somos probados, somos atacados. Y ahí en los desiertos vienen luchas, vienen pensamientos, pasan un montón de cosas. Y en esos desiertos que vivimos en nuestra vida son lugares de decisión. Porque según como nosotros reaccionemos o actuemos en medio de los desiertos, va a marcar cómo va a ser nuestro futuro. A ver, te voy a dar dos ejemplos para que tengas una idea. Israel, te dije recién, cuando Dios lo saca de la esclavitud de Egipto, lo pasa por el desierto para llevarlo hacia la tierra prometida. Y ellos pasan por un momento de prueba, pero en lugar de recibir la palabra que Dios le daba, en lugar de dejar que Dios alimentara sus vidas, su fe, en lugar de aferrarse a Dios, ellos se vuelven quejosos, ellos se vuelven negativos, ellos se vuelven en contra de Dios, de los siervos de Dios, de todo. Y lo que sucedió con toda esa generación es que nunca pudo poseer la tierra, murió dando vueltas en su desierto. Su vida se hizo cíclica, daban vueltas en su desierto. ¿Usted me está siguiendo? Pero Jesús, cuando Él atravesó su desierto, Él se tomó de Dios, y aunque el diablo vino a tentarlo, aunque el diablo vino en contra de Él, Jesús permaneció, lo resistió, creyó en Dios. Y la Biblia dice que cuando Jesús sale del desierto, Él sale en el poder del Espíritu Santo. Él entró al desierto guiado por el Espíritu, pero salió de ahí lleno del poder del Espíritu Santo y comenzó el poderoso ministerio que todos sabemos. O sea que tu desierto, mis momentos y tus momentos de desierto pueden ser determinantes en nuestra vida. Por eso quiero que ahora me prestes atención, porque todos pasamos por desierto. Tal vez no es un desierto total, tal vez es un área de tu vida que está pasando por un desierto. Tal vez sea tu familia, tal vez sea tu economía, como te dije, tu vida espiritual. Pero lo que decidas, lo que hagas, va a ser determinante para cómo vas a cruzar
este tiempo y si lo vas a cruzar o no. Si está en un desierto, me va a prestar atención. Amén. Y si no, también, porque en algún momento le puede tocar. Nadie está exento. Ahora bien, ¿qué hace David en su desierto? Cuando él se da cuenta que está en el desierto, él dice, esto no es lo que Dios preparó para mí, yo lo tengo claro, pero también sé que es un lugar difícil, yo de aquí tengo que salir bien, no puedo dejar que este problema me derrote. Entonces él hace dos cosas. Lo primero que hace en su desierto, él dice, Dios, Dios mío, eres tú. David decidió que Dios sería su Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Qué quiere decir esto? La palabra Dios, si usted busca en el diccionario, significa supremo. Supremo quiere decir que no hay nadie superior a Él. Es soberano. Soberano quiere decir que ejerce autoridad por sí solo. No necesita que nadie lo mande, no necesita de nadie más. Soberano es ejerce autoridad por sí solo. Señor significa que es dueño de todo. Y esa es la definición de Dios, porque Dios es supremo, no hay nadie como Él. La Biblia está repleto de pasajes donde nos dice, ¿quién como tú, oh Dios? Dios mismo en una oportunidad dice, ¿quién como yo que anuncia lo porvenir? No hay nadie. Él es soberano, Él tiene autoridad de hacer lo que quiera y cuando quiera. Y Él es Señor, porque la Biblia dice que la tierra y su plenitud son de Él. Ahora, eso es Dios. Dios es soberano, es supremo, Él es Señor. Pero lo que David decide, David dice, yo no solamente voy a reconocer que Dios es Dios, yo quiero que Dios sea mi Dios. Y eso significa que David se pone bajo el señorío de Dios, que David acepta que Dios es superior a todo, que David reconoce a Dios por sobre todas las cosas y que Él está al mando de todo. En otras palabras, David dice, yo no voy a dejar que el desierto cambie mi concepto de Dios. Yo no voy a permitir que este momento de desierto cambie la idea que yo tengo de Dios. A veces cuando las cosas nos van bien, cuando recibimos los milagros, cuando Dios nos prospera, decimos Dios es grande, Dios es el mejor, a Dios no lo dejo más. Pero cuando viene el tiempo difícil, a veces no pensamos lo mismo. Y a veces queremos volver atrás, queremos dejar todo y nos enojamos con Dios porque pasamos por una situación o por otra y no entendemos por qué nos toca vivir determinadas cosas. En un momento, hace muchísimos años atrás, no sé si éramos recién casados, con la pastora estábamos pasando un momento difícil y fuimos a hablar con un pastor amigo y le compartimos nuestro momento y le dijimos, nos está pasando esto, no entendemos por qué nos está pasando, y hablamos y él nos dijo algo. Él nos dijo, Valentín, Ana, a Dios se lo sigue no por lo que Él nos da, a Dios se nos sigue por lo que Él es. Y cuando todo está bien, Él es Dios, y cuando todo está mal, Él sigue siendo Dios. Cuando la bendición está sobre tu vida, está bien, Él es Dios, pero cuando la bendición no está, sigue siendo Dios. Y servimos a Dios cuando nos va bien y nos prospera y estamos contentos y queremos servirle, y lo seguimos sirviendo cuando las cosas no salen como esperamos, porque no dependemos de cómo nos va. No es nuestro Dios por lo que nos da o lo que hace. Él es Dios nuestro porque merece ser Dios, porque Él es bueno. Y David toma esa decisión. David dice, Dios va a ser mi Dios, esté en el desierto o esté en el palacio, me vaya bien o me vaya mal, Él va a ser mi Dios. Y en el desierto Él le ora y le dice, Señor, Dios mío, eres tú, tú eres mi Dios. Ahora la pregunta que yo me hice para mí, y te la dejo a vos hoy, ¿Dios es tu Dios? Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo yo sé
si Dios es mi Dios? Una de las causas, como dije recién, cuando las cosas van mal o no salen como vos esperás, ¿seguís teniendo el mismo concepto de Dios? ¿Tenés la misma actitud hacia Él que tenés cuando las cosas te van mal? Bien, perdón. Porque si no tenés la misma actitud, permitime decirte, tenemos que tomar la decisión de David. Dios es Dios. ¿Cómo sé si Dios es mi Dios? La pregunta es, ¿qué guía tu vida? ¿Qué dejo yo que guíe mi vida? ¿Por qué me guío? ¿Quién guía o qué guía mi vida? A veces nuestra vida está guiada por la necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos lo que sea para satisfacer nuestra necesidad. No importa si está bien o si está mal, pero yo quiero satisfacer una necesidad. Y la necesidad guía mi vida. No importa hacia dónde la lleve, yo voy detrás de suplir eso. Y a veces hasta hago cosas que no debo. ¿Por qué? Porque algo está guiando mi vida. Cuando hay una crisis o chocan voluntades, les doy un ejemplo de chocar voluntades. Cuando Dios te manda a hacer algo que te cuesta, o que no querés, o que tenés otra idea. Por ejemplo, cuando Dios te dice, Valentín, por ejemplo, perdoná a Santi. Y yo no quiero perdonar a Santi porque Santi, a mi criterio, me hizo cosas que están mal. Y ahí lucho con mi orgullo, ahí lucho con mi ofensa porque estoy ofendido, ahí lucho con mi rebeldía, ahí lucho con mi obstinación. ¿Y cómo doy cuenta si Dios es Dios? ¿Quién gana esa lucha? Porque a veces Dios me pide algo que yo sé que es lo correcto, pero no lo quiero hacer porque no quiero, porque no me gusta, porque no. Y ahí me doy cuenta si Él es Dios o no es Dios. ¿Hago lo que Él me dice o hago lo que yo quiero? Entonces, cuando hago lo que yo quiero, Él es Dios, pero todavía no es mi Dios. ¿Usted me está siguiendo? David, la primera decisión que toma en el desierto: Señor, tú eres mi Dios. Y aunque no me gusta donde estoy, tú sigues siendo mi Dios. Y yo te voy a obedecer, aunque piense otra cosa, aunque desee otra cosa. Pero yo voy a hacer lo que tú digas, porque tú eres Dios. Y la segunda decisión que él toma es buscar a Dios. Pero no buscarlo de cualquier manera. David busca a Dios de una manera especial, lo que nosotros llamamos sediento. Fíjese, me encanta una traducción que es NBB, que usa estas expresiones: oh Dios, mi Dios, dice David. Escuche esta palabra: ¿cómo te busco? Todos signos de exclamación. ¿Qué sed tengo de ti? ¿Cómo anhelo encontrarte? David no buscaba a Dios simplemente, bueno, voy a ver si voy un rato a la iglesia, a ver si Dios me bendice. No, David decía, ¿cómo te busco? Que tengo sed de ti. ¿Cómo anhelo encontrarte? Hay otras traducciones que nos hablan y dice que lo buscaba con afán, lo buscaba deseándolo con todo el corazón, intensamente, desesperadamente. Eso significa la palabra que utilizan en el original. Lo buscaba, dice, como se busca una fuente de agua en medio de un desierto. Y usa una palabra, lo buscaba diligentemente también. ¿Qué significa? Que David tenía una búsqueda de alguien sediento. ¿Sabes quién es un sediento? Un sediento es un necesitado. David lo buscaba sabiendo que tenía necesidad de Dios. Pero el sediento que busca a Dios, lo busca creyendo que en Dios está la satisfacción de su necesidad. Lo buscaba sediento, decía, yo tengo necesidad y yo sé que Dios es mi respuesta y lo voy a buscar a Él hasta que Él me dé la salida. No era una opción más, una de las tantas opciones. No era como pasaba en las épocas en los tiempos de Elías,
que Israel claudicaba y decía: Jehová es Dios, pero Baal es Dios. Yo adoro a Dios, pero le pido a Baal. No, David decía: yo voy sediento, yo voy necesitado, yo voy sabiendo que Dios es Dios y lo voy a buscar porque Él tiene la respuesta a mi necesidad. Yo creo que Él es el que tiene la respuesta. Y tenía esa actitud de buscar a Dios. No era simplemente, David no iba a probar, David iba determinado. Y usted me dice: ¿por qué lo buscaba sediento, pastor? Porque si yo quiero tener un encuentro, si yo quiero encontrarme con Dios, si yo quiero recibir las cosas que Dios tiene, las grandes cosas que Dios tiene, yo tengo que ir sediento a Dios. La sed es lo que hace que yo me encuentre con Dios. Présteme atención. Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Todos, pero los sedientos. Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí, beba. Yo quiero que entendamos esto, la sed, la búsqueda de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que a Dios lo tenemos que buscar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y usted me dirá: pastor, pero yo no sé si soy una persona sedienta, yo no tengo esa sed. Bueno, yo tengo que decirte algo: la sed se provoca. Ayúdame a decirle al que está a tu lado: la sed se provoca. Pastor, yo no tengo esa actitud. La sed se provoca. Físicamente hay una edad donde se pierde la sed, y la sed se puede perder en cualquier tiempo. A mí el médico me ha dicho: tenés que tomar agua. Y yo le digo: pero no tengo sed. Y me dice: empezá a tomar y vas a ver cómo la sed aparece. Y es verdad. Usted empieza, se esfuerza a tomar agua, y cuando va tomando agua, la sed empieza a aparecer y tiene más ganas de tomar agua. Y la haya rica, la haya sabrosa, aunque no tenga gusto, pero es linda el agua. Y lo mismo sucede en el espíritu. Por eso dice que David lo buscaba diligentemente, porque David dijo: no importa si tengo ganas o no, yo voy a buscar a Dios, yo voy a ir en oración, yo lo voy a empezar a buscar. Y cuando lo empezó a buscar, algo empieza a surgir. ¿Por qué? Porque yo vengo a decirte algo, iglesia: el sediento, la sed, nos lleva a las aguas. Yo quiero que entienda esto: cuando alguien está sediento, cuando alguien diligentemente dice: yo voy a buscar a Dios, me voy a congregar, voy a empezar a orar, voy a empezar a buscarlo a Él, la sed te lleva a las aguas. A los sedientos, venid a las aguas. La sed te lleva hasta el agua. Nosotros hoy estamos aquí porque cuando empezamos nuestro ministerio, antes del ministerio, con la pastora estábamos sedientos y había una campaña, siempre le cuento, íbamos a la campaña, queríamos ver los milagros. Hoy los milagros están aquí, pero en un tiempo no. Íbamos a la campaña y decíamos: Señor, queremos un culto de milagros. Y nos decían: Dios se está moviendo en Buenos Aires. Íbamos a Buenos Aires. Dios se está moviendo en San Nicolás. Íbamos a San Nicolás. Dios se está moviendo en Chaco. Íbamos al Chaco. Y llegó un momento que dijimos: tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y empezamos a orar. Hicimos aposento alto. Los que son de Ábalos se acuerdan, los que tienen años, más de 10, en aposento alto buscando. Y un día vino la pastora y dijo: estoy viendo un predicador por televisión y que está haciendo tal cosa, y vení a escucharlo. Y yo me acuerdo que fui y lo escuché y yo lloraba y digo: eso es lo que necesitamos. Y ahí llegamos y ahí empezaron las cosas, porque cuando uno está sediento, la sed te lleva a las aguas. Es inevitable. La búsqueda de Dios te lleva a Dios. Por eso es tan importante estar sedientos. Y usted mira, como les dije recién: pastor, yo no tengo esa sed. Provóquela. Nadie nace con esa sed. Hay que provocarla. Necesitamos provocarla. Ahora la pregunta es: ¿por qué David tomó esas decisiones en el desierto? Y aquí es donde te voy a predicar en un par de minutos.
¿Por qué David toma la decisión de decir que Dios sea mi Dios? Él es mi Dios. Yo en mi desierto yo me voy a dejar guiar por Dios. Yo lo voy a buscar a Él. Y no lo voy a buscar tibio, lo voy a buscar sediento. ¿Por qué? Y el versículo 3 tiene la respuesta. Para ver tu poder y tu gloria, así como la he mirado en el santuario. Escucha bien, iglesia. David dice: yo estoy en mi desierto. Yo sé que esto no es lo que Dios quiere para mí. Dios tiene cosas mejores, pero estoy en mi desierto. Pero yo en mi desierto tomo la decisión de que Dios va a ser mi Dios. Y tomo la decisión de buscarlo sediento. Porque yo, dice David, quiero ver en mi desierto el poder y la gloria de Dios que vi en el santuario. Él dice: yo quiero que el poder y la gloria de Dios que yo vi en el santuario se manifieste en mi desierto para cambiar mis realidades. Lo que David estaba diciendo, lo que hoy nosotros podemos decir: la gloria que vimos recién en el santuario, la prosperidad, la sanidad, la restauración familiar, yo voy a hacer que Dios sea mi Dios. Yo lo voy a buscar sediento, porque la gloria que vi en el santuario, yo la quiero ver en mis realidades, la quiero ver en mi vida, la quiero ver en mi casa, la quiero ver en mi trabajo. Yo quiero ver el poder y la gloria de Dios manifestándose. David tenía en mente eso, iglesia. Y yo vine a hablarte hoy de esto porque Isaías lo dice. Isaías dice: hasta que el Espíritu es derramado desde lo alto y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil será estimado por bosque. Job dijo: aunque del árbol no hubiera esperanza, aunque fuere cortado su raíz en la tierra, pero al percibir las aguas reverdecerá y echará copa como planta nueva. David decía: yo quiero ver la gloria de Dios, la que vi en el santuario, la quiero en mis realidades. El poder que experimenté en el santuario, lo quiero en mis realidades. Y yo vine a decirte hoy: Dios está buscando vasos de barro, no vasos especiales, vasos comunes, vasos de barro, donde Él pueda poner su gloria, donde Él pueda manifestar su poder. Yo vengo a decirte, iglesia, hoy, este es tu tiempo y tu hora. Si tú dices: Dios será mi Dios, si tú dices: yo estoy dispuesto a buscarlo sediento, ese poder y esa gloria se va a manifestar en tu vida.